Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel, capítulo 9. Saúl, elegido rey. La administración que Samuel había ejercido sobre el pueblo fue una de las más acertadas en sabiduría y éxito. Estaba investido por la divinidad con un triple cargo: juez, sacerdote y profeta. Sin embargo, cuando comparte su autoridad con sus hijos, que no tuvieron el mismo comportamiento, creció el descontento entre el pueblo. Los habitantes de Israel, por su convivencia con las naciones paganas, lo llevó poco a poco a perder su reverencia hacia Dios y dejó de apreciar el honor de ser el pueblo elegido. Creía que debían imitar a las naciones de su alrededor y adoptar sus costumbres, y cada vez creció el deseo de establecer una monarquía. Dios, en su sabiduría, había profetizado que esto iba a ocurrir en algún momento, pero quería que su voluntad se cumpliera fielmente. Elena de White comenta: el Señor previó que Israel deseara un rey, pero no consintió en cambiar en manera alguna los principios en que se había fundado el Estado. El rey había de ser el vicegerente del Altísimo. Dios había de ser reconocido como cabeza de la nación y su ley debía aplicarse como ley suprema del país. Libro Patriarcas y Profetas, página 654. Y el capítulo 9 de 1 de Samuel lo que hace es contarnos la historia de la elección del primer rey en Israel. Como toda buena narración, comienza a descubrir al personaje de la historia. Leamos los versículos 1 y 2. Había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Primero se describe la tribu. Era la de Benjamín, la más pequeña. La tribu que casi fue extinta. Allí había un hombre rico, de nombre Cis, que al parecer significa tender un lazo, armar una trampa. Este hombre era hijo de Abiel, que significa Dios es mi padre, que a la vez era hijo de Seror, que significa unido junto, y a su vez hijo de Becorat, que significa primogénito, que era hijo de Afía, identificado con la tribu de Benjamín. Es decir, un israelita, no un extranjero, uno nacido de las tribus. Cis tenía un hijo llamado Saúl, que significa pedido. Así como Israel pidió un rey, Dios le dio a Saúl, que es el pedido por el pueblo. Se destaca de Saúl su apariencia. Esto era algo para que los orientales pudieran destacar: un hombre alto y de buen parecer. En otras palabras, tenía porte de rey. La siguiente parte de la narración se describe un incidente de unas asnas y cómo Saúl entró en contacto con Samuel. Leamos los versículos 3 al 10. Un día se perdieron las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a su hijo Saúl: toma ahora contigo algunos de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él atravesó los montes de Efraín y de allí pasó a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre haya olvidado la preocupación por las asnas y esté tranquilo por nosotros. Él le respondió: en esta ciudad hay un varón de Dios, es un hombre muy respetado, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá,
quizás nos dará algún indicio acerca del objetivo por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos a ese hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué le podemos dar? Entonces replicó el criado y dijo a Saúl: mira, tengo aquí en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Se lo daré al varón de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: venid y veamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Recordemos que Cis era un hombre rico y poderoso de la región. Las asnas era símbolo precisamente de que era un hombre con muchas posesiones. Estas se perdieron en algún lugar y Cis le pidió a su hijo Saúl que fuera a buscarlas. Saúl tomó a un criado y fueron a lugares donde se supone estarían las asnas. Esto le llevó aproximadamente 3 días. Es interesante que el cumplimiento de una tarea sencilla en un día particular, cuando la vida de Saúl cambió drásticamente. Nunca pensaría Saúl que sería la oportunidad de encontrarse con Samuel, ni que sería ungido como rey. A veces, las bendiciones o los llamados de Dios para hacer algo para él nos llega en el momento menos esperados. Y como Saúl, quizás no estemos preparados para desempeñar la tarea, pero Dios se place no solo en llamar, sino en preparar y formar, como lo hizo con Moisés, con Josué y con los discípulos. Quizás los menos preparados a la vista de los hombres, en las manos del Señor llegan a ser los más efectivos para el cumplimiento de la tarea. Saúl le dice al criado que era mejor ir a casa, pero el criado le dice que fueran a ver al varón de Dios y llevarle un presente, porque era costumbre que al tratar con una persona con cierto cargo especial, se le ofreciera un regalo o un presente como señal de respeto. Samuel vivía en Ramá y allí se dirigió Saúl. Esto no ocurre por casualidad. Estos son los misteriosos pasos del Señor. El encuentro de Saúl con Samuel está lleno de momentos especiales que vale la pena recordar. Leamos los versículos 11 al 21. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unos jóvenes que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas le respondieron: sí, aquí está. Daos prisa, pues precisamente ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. En cuanto entréis en la ciudad, buscadlo antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora lo hallaréis. Ellos subieron entonces a la ciudad, y cuando estaban en medio de ella, vieron a Samuel que venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había hecho a Samuel esta revelación: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: este es el hombre del cual te hablé, él gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. En cuanto a las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado por ellas, porque han sido halladas. Además,
¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Saúl y el criado van en busca de Samuel, conocido también como el vidente, es decir, el profeta. Se encuentran unas jóvenes que van a buscar agua, porque esa era la labor de las damas en aquel entonces, y ellas se refieren que justo Samuel viene a ofrecer un sacrificio y a comer. Esto refleja que había un cambio en la nación. Bajo Elí y sus hijos, los servicios religiosos se hacían con desdén y descuido, pero ahora con Samuel los momentos de servicio religioso eran apreciados por todos. Elena de White comenta: pero ahora se rendía culto a Dios en todo el país y el pueblo manifestaba vivo interés en los servicios religiosos. Como no había servicio en el tabernáculo, los sacrificios se ofrecían en ese entonces en otros sitios, y para este fin se elegían las ciudades de los sacerdotes y de los levitas a donde el pueblo iba para instruirse. Los puntos más altos de estas ciudades se escogían generalmente como sitios de sacrificio, y esto se refería a la expresión en el alto. Libro Patriarcas y Profetas, página 660. Algo interesante de este relato es que Saúl no viene a buscar a Samuel, no ese era el plan, pero su siervo fue el que insistió en que fueran a buscar al profeta. Esto muestra la conducción del Espíritu Santo, que pone a los que están perplejos en relación con los que pueden ayudarlos. Noemí fue la que guió a Ruth para que se encontrara con vos. Felipe al etíope para que encontrara a Jesús. Dios tiene instrumentos sencillos y especiales para ayudarnos a encontrarnos con el Salvador. Cuando Saúl se encuentra con el profeta, ya Samuel había sido ilustrado por Dios que un joven de Benjamín llegaba y era el que quería ser rey de Israel. Saúl no conocía a Samuel y preguntó por el vidente. Samuel le dijo: yo soy. Ven al sacrificio, quédate conmigo y mañana regresa a casa. No te afanes por las asnas que ya han sido encontradas. Entonces Samuel le dice algo interesante: ¿para qué es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Samuel demuestra con esto que, a pesar de no estar de acuerdo con nombrar un rey en Israel, aceptó la determinación del Señor de darles a ellos lo que anhelaban. No expresó ningún sentimiento de disgusto o de celos al encontrarse con el que debía asumir la responsabilidad de liberar a Israel de los filisteos. Por el contrario, prodigó a Saúl evidencias de honra y respeto. Samuel demostró un verdadero espíritu de abnegación. Samuel, además de este reconocimiento, estaba dispuesto a preparar el futuro rey para el desempeño de sus labores. Cuando Saúl escuchó estas palabras, se sorprendió de tal manera que reconoce que él no merece tal reconocimiento, sino que era parte de una tribu pequeña de Israel. Ante el llamado de Dios a cumplir con una responsabilidad, muchas veces nos sentimos incapaces de llevar adelante esta tarea, pero Dios nos llama porque Él es quien nos guía y Él nos capacita, y Él ve algo que nadie más puede ver en nosotros. Por eso, tomados de su mano, aceptemos el llamado y dejémonos guiar por el Señor. Samuel llevó a Saúl a su casa y le prodiga una adecuada atención. Leamos los versículos 22 al 27. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y le dio un lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Después dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la que te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: aquí tiene lo que estaba reservado. Ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó.
cuando dije, yo he convidado al pueblo. Saúl comió aquel día con Samuel. Cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en la azotea. Al otro día, madrugaron al despuntar el alba. Samuel llamó a Saúl, el cual estaba en la azotea, y le dijo, levántate para que te despidan. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Habían descendido al extremo de la ciudad, cuando Samuel dijo a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, pero espera tú un poco, para que te declare la palabra de Dios. Saúl no tenía idea de lo que estaba pasando, pero era evidente que todo esto había sido arreglado como si lo hubieran estado esperando. Cerca del lugar donde se ofrecía el sacrificio había un lugar apartado donde se comían los alimentos rituales. Cuando llegaron allí, a Saúl y a sus siervos se les asignaron los asientos de honor de la habitación, donde habían por lo menos unos 30 ancianos. Quizás Saúl explicaría la razón por la cual estaba allí y su tarea dedicada de buscar las asnas. Los ancianos lo escuchan y al contemplarlo vieron a un hombre que podría ser dedicado a una labor especial. Pero también sorprende que hay una porción de alimento que había sido apartada para él, la espaldilla del sacrificio. Indiscutiblemente, el sacrificio que se había ofrecido era el sacrificio de paz, donde una porción de la misma era para el sacerdote y podía compartirla con otros. Saúl está realmente extrañado de todo lo que está aconteciendo. Una vez terminada la cena, Samuel habló con Saúl. ¿De qué hablarían? El texto no lo menciona, pero Elena de White nos dice que conversaron. Terminados los servicios, Samuel llevó a su huésped a su casa. Allí conversó con él en la terraza y le presentó los grandes principios sobre los cuales se había fundado el gobierno de Israel, y procuró así darle cierta preparación para su elevado cargo. Libro Patriarcas y Profetas, página 661. Esta fue una cantidad de cosas que Saúl no entendía del todo y veía que estaban pasando. No entendía por qué Samuel le refería todo acerca del gobierno de Dios, acerca de la teocracia y cómo Dios esperaría que fuera su nación y la razón de un liderazgo especial. Tan abrumado quedó que Saúl pues durmió aquella noche hasta que Samuel lo despertó al día siguiente. Apreciado amigo y hermano, Dios coloca en nuestro camino personas que son instrumentos divinos y que tienen como objetivo llevarnos ante la presencia del Señor. No desechemos sus consejos ni sus orientaciones, porque Dios te busca de diversas maneras para salvarte y para guiarte por las sendas de salvación. Estemos atentos a la providencia divina. Dejemos que Él guíe nuestra vida, porque Dios siempre nos deparará cosas mejores y la vida eterna. Dale la oportunidad al Señor de dirigirte, no te arrepentirás. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce a ti su rostro y ponga en tu corazón paz. Amén. Esa es mi oración por ti.